Vamos entonces a arrancar con espacios vectoriales. La verdad que toda esta parte del álgebra lineal, parezco borracha. La parte esta del álgebra lineal tiene un nivel de abstracción mayor que todo lo que veníamos mirando o viendo, todos los temas que veníamos viendo. Así que bueno, vayan preguntando, desen tiempo y la oportunidad de poder ir procesando toda esta info que vamos a ir viendo. Vamos a decir que un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos a los que vamos a denominar vectores, donde están definidas dos operaciones, que son la suma y el producto por escalar, que satisfacen un conjunto de axiomas. Vamos a llamar objetos a las matrices, los polinomios, funciones continuas, a los vectores, a los números, ¿sí? Estos objetos que son estructuras algebraicas. Vieron que nosotros hasta ahora hemos estado hablando de vectores. La idea de hablar de un espacio vectorial es un conjunto más amplio que un conjunto de vectores, porque acá estamos diciendo que involucra a matrices, polinomios, funciones continuas, vectores, números, y que además se cumplen dos operaciones, ¿sí? En eso que llamamos espacio vectorial, que son la suma y el producto por escalar. Y bueno, satisfacen 10 axiomas. Vamos a ver cuáles son los axiomas. La suma nos dice que si hay dos vectores que llamamos U y B que pertenecen a un espacio vectorial, entonces la suma de esos dos vectores pertenece o está en el espacio vectorial. A la suma la vamos a llamar ley de composición interna, muchas veces lo van a ver escrito de esta forma, abreviada, y también es la ley de cerradura para la suma vectorial. También decimos axiomas, también se le dicen propiedades, ¿sí? También cumple con la conmutatividad. Si dos vectores U y B pertenecen al espacio vectorial B, entonces U más B va a ser igual a B más U. Cumple con la asociatividad. Si tenemos tres vectores que pertenecen al espacio vectorial B, ¿sí? Podemos sumar los vectores B y W y luego sumarlos con el vector U, y eso va a ser igual que sumar el vector U con el vector B y luego sumarle el vector W. Si este 0 pertenece, el vector nulo pertenece al espacio vectorial B, entonces para todos los vectores que pertenecen al espacio vectorial B, acá dice para todos los vectores U, pero se refiere a todos los vectores del espacio vectorial B, se va a cumplir que el vector nulo más el vector U va a ser igual al vector U, que también se cumple, para este caso, la conmutatividad. Y existe también el elemento inverso. Para cada vector U que pertenece al espacio vectorial B, va a existir el vector menos U, que también pertenece al espacio vectorial B, de modo que la suma del vector U y su inverso o su opuesto, ¿sí?, va a ser igual al vector nulo. Entonces, se cumplen estos 5 axiomas o propiedades para la suma. Para el producto por escalar, vamos a ver 5 axiomas o propiedades más. Y comenzamos con la idea de que se cumple el producto por escalar. Entonces, si el vector U pertenece al espacio vectorial B y además K pertenece a un cuerpo y es un escalar, cuerpo en este caso K, como se trata de un escalar, pertenece al conjunto de los números reales, ¿sí?, donde tenemos el conjunto de números y están definidas la suma y la multiplicación. Entonces, tenemos un vector U que pertenece al espacio vectorial B y K que pertenece a un cuerpo K y es un escalar. Entonces, K por U
también está en el espacio vectorial. Se la llama, ¿sí?, a esta propiedad o este axioma, ley de composición externa. La ley de composición externa, ¿por qué es? Porque el escalar K no pertenece al espacio vectorial, sino que pertenece a un cuerpo. Y también se la llama ley de cerradura de la multiplicación por escalar. Cumple con la propiedad asociativa si el vector U pertenece al espacio vectorial B y además tenemos dos escalares K y M, entonces vamos a decir que asociar o multiplicar el escalar M por el vector U, ¿sí?, primero, y luego ese resultado multiplicarlo por el escalar K, nos va a dar lo mismo que multiplicar los dos escalares y luego el resultado multiplicarlo por el escalar U. También es distributiva respecto de la suma de vectores. Entonces, si tenemos dos vectores U y B que pertenecen al espacio vectorial B y K un escalar, entonces, si sumamos los dos vectores y los multiplicamos por el escalar, es lo mismo que si hacemos K por U más K por B, ¿sí? Entonces multiplicamos cada uno de los vectores por el escalar y luego realizamos la suma. También es distributiva respecto de la suma de escalares. Entonces, si el vector U pertenece al espacio vectorial B y tenemos dos escalares K y M, entonces si sumamos los dos escalares y luego lo multiplicamos por el vector U, o si hacemos K por U más M por U, ¿sí?, vamos a obtener, ¿sí?, el mismo resultado. Y por último axioma para la multiplicación o producto por escalar, tenemos un elemento neutro, ¿sí? Para todos los vectores que pertenezcan al espacio vectorial B, se va a cumplir que si lo multiplicamos por el escalar 1, nos da el mismo vector, ¿sí? Por eso 1 es el elemento neutro para la multiplicación por escalar. Entonces, repasemos lo que vimos hasta ahora. Dijimos o definimos a un espacio vectorial como un conjunto no vacío de objetos que los vamos a denominar vectores, donde están definidas dos operaciones llamadas suma y producto por escalar, que satisfacen 10 axiomas. Y dijimos que los objetos pueden ser matrices, polinomios, funciones continuas, vectores, números, ¿sí? Los objetos se refieren a estructuras algebraicas. Entonces dijimos que como están definidas estas dos operaciones, suma y producto por escalar, que satisfacen 10 axiomas, vimos 5 axiomas para la suma y 5 axiomas para la multiplicación por escalar. Para la suma, dijimos que si hay dos vectores que pertenecen a un espacio vectorial B, su suma pertenece a ese espacio vectorial. Y lo llamamos ley de composición interna o ley de cerradura de la suma vectorial. Y además, para la suma, cumple con la conmutatividad, asociatividad de existencia de elemento neutro e inverso. Y cuando hablamos del producto por escalar, dijimos que si tenemos un vector U que pertenece al espacio vectorial B y un escalar K que pertenece a un cuerpo, en este caso al conjunto de los números reales, que es lo que vamos a trabajar, entonces K por U pertenece al espacio vectorial B. Y esta es la ley de composición externa y además se la denomina ley de cerradura para la multiplicación por escalar. Y además, para el producto por escalar vimos que cumple con la asociatividad, la distributividad respecto de la suma de vectores, respecto de la suma de escalares, y además que tiene elemento neutro. Cualquier objeto que satisfaga los 10 axiomas lo vamos a denominar vector del espacio vectorial que corresponda. Entonces, vamos a poner unos ejemplos de espacios vectoriales como vectores en R2, vectores en R3, podrían ser vectores en Rn,
También dijimos que las matrices, ¿sí?, son objetos que pueden pertenecer a un espacio vectorial, así que podemos hablar del espacio vectorial, matrices de orden 2×2, o matrices de orden 3×3, u otras matrices. Además, polinomios, ¿sí?, podrían ser los polinomios de grado 1, polinomios de grado 2, ¿sí?, entre otros espacios vectoriales. Tenemos acá, rescaté 2 videos, ¿sí?, donde se comprueban los 10 axiomas para que un objeto sea espacio vectorial. Les voy a mostrar algo de uno de los videos para entender cuál es la lógica, cuál es la idea, y los dejo para que después ustedes lo vean en sus casas, el video, y después, bueno, lo ven el tema con la profe del práctico. Primero este video, ¿sí?, espacios vectoriales y matrices de orden 2×2. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos, ¿sí?, que pueden ser matrices, polinomios, vectores, números, ¿sí? Objetos se refiere a estructuras algebraicas como las que hemos visto, que lo vamos a llamar vectores, a esos objetos, donde están definidas estas dos operaciones, suma y producto por escalar, que satisfacen los 10 axiomas que vimos. Y para probar, ¿sí?, que algún tipo de propuesta que hagamos, ¿sí?, es un espacio vectorial, tenemos que probar los 10 axiomas. Vamos a ver entonces qué es un subespacio vectorial. Vamos a decir que si tenemos un conjunto no vacío W de un espacio vectorial, vamos a decir que es un subespacio, ¿sí?, de B, si W es un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación por escalar que están definidas en el primer espacio, o sea, en el espacio vectorial. Volvamos con esto. Tenemos que tener un conjunto no vacío de un espacio vectorial. Y entonces, ese conjunto no vacío va a ser un espacio o un subespacio de ese conjunto o espacio vectorial B si cumple las mismas operaciones, ¿sí?, si es un espacio vectorial en sí mismo, bajo las mismas operaciones de este espacio que lo contiene. Veamos gráficamente cómo sería. Tenemos un espacio vectorial B y tenemos, ¿sí?, elementos X e Y, o vectores X e Y, ¿sí? En el espacio vectorial B se tiene que cumplir la ley de composición interna, ¿sí?, o sea, la suma de vectores. Tenemos dos vectores, X e Y, y la suma de esos dos vectores que pertenecen al espacio vectorial B tienen que pertenecer también al espacio vectorial B. Y además se tiene que cumplir la ley de composición externa. Si tenemos un cuerpo K, en este caso nosotros vamos a trabajar con el conjunto de los números reales, en ese cuerpo están definidas la suma y la multiplicación, ¿sí?, y en ese cuerpo tenemos elementos alfa, beta, etcétera, ¿sí?, a través de la multiplicación se tiene que dar, ¿sí?, que alfa por X pertenece al espacio vectorial B. Así como pertenece alfa por X al espacio vectorial B, también, ¿sí?, puede pertenecer beta por Y, ¿sí?, un escalar por otro vector de ese espacio vectorial, ¿sí? El vector nulo pertenece también al espacio vectorial B. Y entonces, W, ¿sí?, es un subconjunto del espacio vectorial B, un subconjunto no vacío, va a ser subespacio vectorial del espacio vectorial B si se cumplen, ¿sí?,
las mismas operaciones de suma y multiplicación por escalar que se cumplen en el espacio vectorial B, ¿sí? O sea, si tenemos vectores X e Y, su suma pertenece a este espacio vectorial. También está el elemento neutro y además la multiplicación por escalar también se cumple, ¿sí? En general, vamos a decir que si tenemos vectores X e Y, tenemos alfa por X, beta por Y, la suma, ¿sí?, de alfa por X más beta por Y también está en el subespacio vectorial y por supuesto está en el espacio vectorial. Entonces, como condiciones necesarias y suficientes para que un subconjunto no vacío de un espacio vectorial sea subespacio, van a ser que el vector nulo que pertenece al espacio vectorial B, también pertenezca a W, como lo podemos ver acá, que se cumpla la ley de composición interna para la suma y que se cumpla la ley de composición externa para el producto por escala. Profe, ¿por qué se llamaba ley de composición externa? Es una ley de composición externa, ¿sí? Porque nosotros estamos definiendo un espacio vectorial donde hay vectores, ¿sí? Pero además decimos que la multiplicación por escalar de esos vectores del espacio vectorial se realiza con un conjunto, ¿sí? Que bueno, lo llamamos un conjunto K. ¿Sí? En este caso nosotros vamos a trabajar con el conjunto de los números reales, que no son los vectores propiamente dichos del espacio vectorial, más allá de que los números reales pueden formar un espacio vectorial, ¿sí? Sino que este espacio vectorial decimos que los vectores son X, Y o lo que sea, ¿sí? ¿Qué podrían ser? Las matrices de orden 2, de orden 3, los vectores NR2, NR3, NR4, polinomios de grado 1, 2, 3, 4, etc. ¿Sí? Pero no son el espacio, los vectores del espacio vectorial no serían los números reales. Entonces, este conjunto K, ¿sí?, es externo al espacio vectorial. Pero al multiplicar los elementos de ese conjunto K por los vectores del espacio vectorial, ¿sí?, el producto por ese escalar está en el espacio vectorial. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, de subespacio donde se prueban estas tres condiciones necesarias y suficientes. Hay algún que otro autor, depende del libro, ¿sí?, si leen alguna bibliografía, ponen una condición más, que es la existencia del opuesto para la suma. Las leyes esas que están dadas ahí, ¿a qué axiomas pertenecen? Las que están nombradas ahí en la parte de abajo. Ley de composición interna y ley de composición externa corresponden a los primeros axiomas para la suma y multiplicación por escalar. La ley de composición interna es cuando la suma de los dos vectores pertenece al espacio vectorial. La ley de composición externa es cuando multiplicamos un vector por un escalar, entonces ese producto está en el espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, uno es de la suma, otro es de la multiplicación por escalar, y la otra es la existencia de elemento neutro para la suma. Entonces vamos a ver el video donde demuestra que un conjunto de vectores, o sea, una estructura que estamos proponiendo como subespacio es subespacio de R. No, lo del cero siempre, porque ves que es parte de las condiciones, ¿sí?, para que un conjunto de vectores formen un subespacio. Es parte de los axiomas, ¿sí?, para la suma, que exista el elemento neutro. Tiene que estar el vector nulo. Entonces siempre tiene que contener al origen, ¿o no?
un Y si lo espacio. miramos desde el punto de vista gráfico, ¿sí? Pensando en el tema de los planos o las rectas, va a contener el origen. Entonces vimos lo que era un espacio vectorial y un subespacio vectorial. Ahora vimos que el subespacio, ¿sí? Para este ejemplo que vimos, que plantea si un conjunto de vectores que cumplen determinada condición, y ahí estaba planteada una ecuación, ¿sí? Que es un subespacio del espacio vectorial, en este caso R3. Ahora vamos a pasar a ver una serie de definiciones que son importantes para todo lo que tenemos que continuar viendo en la materia, ¿sí? Si bien ya hemos visto lo que era una combinación lineal cuando vimos vectores propiamente dichos, ahora vamos a hacer una ampliación de la combinación lineal. La idea es extenderlo, ¿sí? A cualquier tipo de objetos o vectores, como los estamos llamando ahora, que son los vectores propiamente dichos, las matrices, los polinomios, etc. Nosotros principalmente vamos a trabajar con vectores que van a ser los vectores propiamente dichos, matrices y polinomios. No vamos a trabajar con otras estructuras algebraicas. Entonces vamos a decir que un vector W es combinación lineal de un conjunto de vectores, B1, B2 hasta Bn, si se puede expresar de esta forma, ¿sí? Entonces W está expresado como combinación lineal de los vectores B1, B2 hasta Bn, siendo K1, K2 hasta Kn los escalares. Vamos a ver un ejemplo de esto que estamos diciendo acá. Entonces, nosotros vimos el planteo de una combinación lineal de vectores en R2, vectores propiamente dichos, pero también, ¿sí? Las combinaciones lineales pueden hacerse con matrices y con polinomios, que son los vectores que vamos a manejar en álgebra en este curso. Ahora vamos a definir entonces lo que es un conjunto generador. Vamos a decir que tenemos un conjunto de vectores B1 hasta Bn que pertenecen al espacio vectorial B, y vamos a decir que este conjunto de vectores generan a ese espacio vectorial si todo otro vector de ese espacio vectorial se puede expresar como combinación lineal de ellos. Entonces, nosotros tenemos vectores B del espacio vectorial B, ¿sí? Pero todos estos vectores B que pertenecen al espacio vectorial B, los quiero o tengo que poder expresarlos como combinación lineal de este conjunto de vectores. Si eso puede ocurrir, o si eso ocurre, decimos que este conjunto de vectores es un conjunto generador. Ahora, voy a expresar una combinación lineal. ¿En qué cambio esta combinación lineal respecto de la anterior? ¿Sí? A que todos los vectores B del espacio vectorial B los tengo que poder expresar como combinación lineal de este conjunto de vectores. Y para eso, ¿qué tiene que ocurrir? Tienen que existir los escalares que lo permitan, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo para ver si un conjunto de vectores genera a un espacio vectorial. La idea es que cuando quieran ver si un sistema de un conjunto de vectores genera un espacio vectorial, tienen que hacer el planteo de la combinación lineal y resolver un sistema no homogéneo, ¿sí? Esa es la idea fundamental, o sea, eso que ustedes tienen que ver que es el objetivo con el que tienen que plantear el cálculo. Después, mucho procedimiento algebraico. Obviamente ya los profes del práctico les van a explicar y bueno, van a tener que practicar bastante como para poder hacerlo bien, y lo más importante es comprender lo que están haciendo, más allá del cálculo, porque ahora se supone que ya saben resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces, como que ahora lo que habría que ver es que, bueno, para ver si un conjunto de vectores genera un espacio vectorial, ¿qué tengo que plantear? La combinación lineal, resolver el sistema de ecuaciones lineales, ver si tiene solución,
si existen esos escalares que permitan esa combinación lineal, o sea, esos para los cuales se cumpla esta igualdad, ¿sí? Vamos entonces a ver qué es una base. Vamos a decir que si tenemos un espacio vectorial y un conjunto de vectores, B1, B2 hasta Bn, de dicho espacio vectorial, entonces el conjunto S va a ser una base del espacio vectorial si se cumplen dos cosas. Que sea linealmente independiente, este conjunto de vectores tiene que ser linealmente independiente y además ser generador de ese espacio vectorial. Entonces, todo vector del espacio vectorial puede expresarse de manera única a partir de dicha base. ¿Qué quiere decir que los vectores sean linealmente independientes? Eso también lo habíamos expresado, lo habíamos visto al principio cuando vimos vectores, o sea, la unidad de vectores, y habíamos dicho que podíamos expresar esta combinación lineal. Habíamos dicho que el vector nulo puede expresarse de manera única como una combinación de los vectores, combinación lineal de los vectores B1, B2 hasta Bn, ¿sí? Donde cada uno de estos escalares iban a ser iguales a 0. Entonces, en ese caso, decíamos que el conjunto de vectores, B1, B2 hasta Bn, es linealmente independiente. Entonces, fíjense que cuando quiero comprobar independencia lineal, planteo que una combinación lineal igual al vector nulo. Y cuando quiero comprobar si un conjunto de vectores es generador, planteo una combinación, pero igual a ¿qué? A un vector genérico que tenga la estructura del espacio vectorial, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo, muy cortito, pero planteando estas ideas que les acabo de contar. Después hay otros videos que están un poquito más detallados, pero acá con la idea estamos bien. Además, ¿sí? Vamos a ver qué es la dimensión, es la cantidad de vectores en una base, ¿sí? Siempre que hablemos de una base, estamos hablando de independencia lineal, ¿sí? Entonces, la dimensión del espacio vectorial va a estar dada por la cantidad de vectores en la base. Además, puede haber más de una base en un espacio vectorial. Entonces, dos bases distintas en un mismo espacio vectorial tienen que tener la misma cantidad de vectores linealmente independientes. Y además, ¿sí? Por ejemplo, como caso general, ¿sí? Si el espacio vectorial es Rn, todo conjunto de vectores linealmente independiente en Rn genera Rn, y además, si tenemos un conjunto de vectores, de n vectores linealmente independientes de Rn, es una base de Rn. Esto es una cuestión particular, ¿sí? Para Rn, y después habrá algunas cuestiones que tener en cuenta, ¿sí? Distintas, no hay generalidades para lo que podrían ser los polinomios o lo que son las matrices, ¿sí? Entonces, la dimensión del espacio vectorial la vamos a ver respecto a la cantidad de vectores que tiene una base, ¿sí? Implica independencia lineal vectores en una base. Eso es sumamente importante. Más allá de que ese conjunto de vectores para ser base tiene que ser linealmente independiente y generador, esta idea de la independencia lineal, ¿sí? Es la que nos permite ver el tema de la dimensión, ¿sí? Entonces, dos bases distintas del mismo espacio vectorial van a tener la misma cantidad de vectores linealmente independientes. O sea, yo puedo tener
otro conjunto de vectores que también sea base. Ahí vimos un ejemplo en R3. Y si propongo los vectores de la 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, que son los vectores canónicos, ¿sí? Los vectores unitarios en R3, ese conjunto de vectores también es base del espacio vectorial R3 o de R3. Bueno, entonces, en Rn, ¿qué decimos? Que si tenemos un conjunto de vectores linealmente independientes, entonces en Rn genera Rn. Y si tenemos n vectores linealmente independientes en Rn, es una base de Rn. Vamos a intentar bajarle un poco el nivel de abstracción a esto, y para eso les voy a contar unos ejemplos que son como más intuitivos para comprender más esto de lo que es un sistema generador, independencia lineal, base de un espacio vectorial. Y tiene que ver con la carta de un restaurante, ¿sí? Ustedes cuando van a un restaurante tienen una carta. En el restaurante sí que tienen un montón de, bueno, les ofrecen un montón de platos. Ahora, en el restaurante, para poder brindarle esos platos a los clientes, tienen que tener ingredientes, ¿sí? Si el conjunto de ingredientes que tiene el restaurante es suficiente, ¿sí? O alcanza, o con ellos pueden, ¿sí? Brindar toda la carta, o sea, servir los platos que tienen en la carta, vamos a decir que ese conjunto de ingredientes es generador del espacio vectorial que va a ser el menú. Ahora, si ese conjunto de ingredientes que tienen para satisfacer la carta, en ese conjunto de ingredientes, por ejemplo, tengo mayonesa por un lado y huevos y aceite por otro, vamos a decir que en ese conjunto no hay independencia lineal. ¿Por qué? Porque la mayonesa la podemos hacer con huevo y aceite. Entonces no son linealmente independientes. Ahora, si en ese conjunto de ingredientes ninguna combinación de ellos, ¿sí?, hace que se pueda producir otro ingrediente, entonces ese conjunto de ingredientes va a tener independencia lineal. Entonces, si generan todo el menú y además son linealmente independientes todos los ingredientes, entonces vamos a decir que ese conjunto de ingredientes que tiene el restaurante para satisfacer la carta es base, ¿sí? Ese conjunto de ingredientes es base del espacio vectorial. Tal vez más fácil o más simple puede ser pensarlo con los colores, ¿sí? Podemos decir que los tres colores primarios, ¿sí?, son base de un espacio vectorial que tiene que ver con los colores. Por ejemplo, ¿sí?, los tres colores primarios que nos permiten generar todo el espectro de colores, ¿sí? Y de los tres colores primarios no se pueden, mezclando colores, armar uno de esos, porque son colores básicos que no se forman de los otros dos, ¿sí? Uno de los colores no se forma combinando los otros dos que quedan. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el conjunto de los colores primarios es base del espacio vectorial de colores. Bueno, con esto terminaríamos por hoy. La próxima clase seguimos con lo que son espacios de filas y columnas de las matrices, que está relacionado a espacios vectoriales con lo que es cambio de base y matriz de transición.